Llego a la taquería El Fogón después de un día agitado en la oficina, sintiendo el cansancio en cada paso que doy hacia la entrada. Empujo la puerta y el sonido familiar del tintineo me da la bienvenida, aunque no puedo evitar notar que hay más gente de lo habitual. Un grupo de jóvenes ríe a carcajadas en una esquina, mientras un par de señores discuten sobre el último partido de fútbol en otra mesa. El olor intenso a carne asada y cilantro inunda mis sentidos, y de inmediato me salivan las papilas. Me acerco al mostrador donde don Ramón, el dueño, está sirviendo tacos con una destreza que he aprendido a admirar. Pido un par de tacos al pastor, acompañados de una bebida. Mientras espero, me recapollo en la barra, escuchando las conversaciones que fluyen a mi alrededor. Algunas son triviales, otras más intensas, pero hay un murmullo constante que crea una atmósfera de camaradería. Miro a la cocina detrás del mostrador, donde las llamas de la parrilla chisporrotean. Siento esa mezcla de comodidad y un ligero malestar, como si estuviera en un lugar familiar, pero con un atisbo de que algo no está del todo bien. Mientras espero mi orden, me fijo en un hombre de unos 40 años sentado solo en la esquina, su mirada fija en el suelo. Tiene un aspecto desaliñado, su camisa parece sacada de una pila de ropa sucia, y una gorra oscura le cubre gran parte del rostro, lo que hace difícil identificarlo. Aunque hay un bullicio constante a mi alrededor, él permanece en un silencio absoluto, como si estuviera sumido en sus pensamientos. De vez en cuando, levanta la cabeza brevemente, pero sus ojos, que parecen cansados, no se posan en nada en particular. Me siento inquieto al observarlo. Hay algo en su postura encorvada y en la forma en que juega nerviosamente con un trozo de papel que le da un aire inquietante. Algunos clientes a su alrededor no parecen notar su presencia o simplemente eligen ignorarlo. Siento una curiosidad incómoda, pero no quiero incomodarlo. En un lugar como este, donde todos parecen conocerse, es extraño ver a alguien tan apartado. Decido volver mi atención a la cocina, pero no puedo evitar robarle más de una mirada a ese hombre que parece estar atrapado en su propia burbuja de melancolía. Recibo mis tacos al pastor, calientitos y humeantes, y el primer bocado me recuerda por qué siempre regreso a El Fogón. Me acomodo en una mesa hacia el centro, lo suficientemente cerca para escuchar las risas de un grupo de jóvenes a mi lado. Hablan de fiestas y viajes, mientras uno de ellos trata de imitar a un famoso y todos estallan en carcajadas. La energía del lugar es contagiosa y me relajo momentáneamente, disfrutando del ambiente animado. Sin embargo, al mirar hacia la esquina, el hombre de aspecto desaliñado sigue inmóvil, con su mirada aún fija en el suelo. Sus manos ahora están tranquilas, pero la gorra sigue ocultando su rostro, y es como si todo lo que lo rodea no importara. Alguien en la mesa a su lado se ríe a carcajadas, y un niño llora en el fondo, pero él no parece notar nada. Hay algo inquietante en su calma, como si ese bullicio no lograra penetrar su burbuja. Intento no mirarlo, pero es difícil. La risa y el bullicio de la taquería contrastan con su silencio inquieto, y no puedo evitar preguntarme qué historia esconde ese hombre en la esquina. Mientras disfruto de mi primer taco, siento que algo ha cambiado en la taquería. Al levantar la mirada, me doy cuenta de que el hombre de la esquina ya no está mirando al suelo, ahora su cabeza está ligeramente levantada y parece observarme fijamente. Su mirada es intensa, y por un instante, la risa del grupo junto a mí se desvanece, como si la taquería misma se detuviera. La música de fondo, que solía ser un ruido alegre, se apaga repentinamente, dejando solo el sonido de los utensilios chocando y el murmullo apagado de las conversaciones en suspenso. La tensión en el aire se vuelve palpable, y un escalofrío recorre mi espalda. No sé si me estoy imaginando su mirada, pero hay algo inquietante en la forma en que parece conectar conmigo, como si supiera algo que yo no. Algunos clientes cambian de posición en sus asientos, inquietos, pero el hombre de la esquina no se mueve, permanece ahí, como una sombra. Mis ganas de disfrutar de mis tacos se desvanecen poco a poco, y empiezo a sentir que estoy observando algo que no debería ser visto, involucrado en una situación demasiado incómoda, en la que la atmósfera parece volverse más densa a cada instante.
El hombre de la esquina se levanta de su asiento y camina lentamente hacia la entrada. Don Ramón, el dueño de la taquería, lo observa con una mezcla de desconfianza y preocupación. Es extraño ver a ese tipo moverse, ya que había estado inmóvil tanto tiempo. Mientras él se aleja, una sensación de incomodidad crece en el aire. Las risas del grupo de jóvenes cerca de mí parecen desvanecerse y un silencio momentáneo se apodera del lugar. Miro rápidamente mis tacos, sintiendo que el sabor se vuelve insípido, como si la atmósfera hubieran cambiado de repente. Me apresuro a terminar el primer taco, pero la idea de que ese hombre puede regresar o que algo más puede ocurrir me acelera el pulso. Me doy cuenta de que los otros clientes también han notado el movimiento del hombre. Algunos susurran entre ellos, intercambiando miradas nerviosas. La conversación en la taquería se ha vuelto más baja, como si todos estuvieran esperando algo. Con cada bocado que tomo, siento que el grupo de jóvenes a mi lado perdiera su alegría. Ahora solo murmullan y se miran unos a otros, mientras la tensión se vuelve tan palpable que casi se puede cortar con un cuchillo. Decido que es mejor salir de allí rápido, no quiero que me pille en medio de un malentendido. Justo cuando ya estaba decidido a salir, el hombre de la esquina regresó. Se acercó a mí con una calma inquietante, sus pasos lentos resonaban en el suelo de cerámica. Su rostro seguía casi oculto bajo la gorra, pero podía ver que mantenía la mirada fija en mis ojos. Su voz, al hablar, era baja y pausada, como si cada palabra pesara más de lo normal. Las taquerías no son lugares seguros a esta hora de la noche, me dijo. Su comentario generó un nudo en mi estómago. No sabía si debía reírme de lo que parecía una broma poco apropiada o tomarlo en serio. Miré por el rabillo del ojo a don Ramón, quien parecía distraído con otros clientes, su expresión aún cargada de desconfianza. El hombre continuó hablando, pero su tono era sombrío, como si conociera secretos oscuros que los demás ignoraban. La tensión se apoderó de mí, cada segundo que pasaba se sentía más pesado. El bullicio de la taquería se desvaneció por un instante y el mundo exterior pareció detenerse. Mi corazón se aceleró y la comodidad que sentía originalmente se transformó en una opresiva inquietud, sintiéndome atrapado en una conversación que no sabía cómo terminar. Disculpa, pero ¿cuáles son tus tacos favoritos?, le pregunté, tratando de cambiar de tema, buscando un respiro de esa tensión que se había apoderado del aire. Su mirada se tornó más seria, y por un momento me dio la impresión de que estaba recordando algo más que simples sabores. Vengo aquí solo para recordar a un viejo amigo que solía venir, respondió. Su voz ahora era grave y melancólica, como si cada palabra estuviera cargada de un peso que no podía quitarse de encima. Mencionó un nombre, Roberto, y me contó cómo ambos solían compartir tacos en esa misma taquería. A medida que hablaba, su expresión se tornó más sombría, y la historia dejó de parecer un mero recuerdo nostálgico. Parecía como si lo invocara, como si el amigo ya no fuese solo una presencia en su memoria. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mientras su tono se volvía más sombrío, me preguntaba si había más detrás de su historia. ¿Era solo un homenaje a un amigo perdido o había algo más siniestro relacionado con su visita a El Fogón? Sin quererlo, comenzó a sembrar en mí la duda sobre la verdadera razón de su presencia en la taquería esa noche. Mientras él habla, puedo ver a don Ramón por el rabillo del ojo, nervioso, tratando de atender a un grupo de clientes. Su mirada se mueve constantemente entre ellos y la puerta, como esperando que alguien más entre o salga. La atmósfera se torna más densa, el bullicio de risas y charlas se siente distante, casi como si estuviera en un segundo plano. El hombre sigue hablando sobre su amigo Roberto, pero cada palabra que dice parece pesar en el aire y el tono de su voz se hace más grave. No sé qué hacer. Siento que la conversación se alarga, como una cuerda que se tensa y tensa. Don Ramón limpia el mostrador, pero sus movimientos son bruscos y de vez en cuando lanza miradas hacia la ventana, como si estuviera esperando a alguien. La incongruencia de la historia del hombre con el ambiente despreocupado de la taquería me hace sentir atrapado, como si estuviera en una obra de teatro que se vuelve sobrenatural. Intento pensar en una forma de salir de esto,
pero las palabras se atascan en mi garganta. El hombre continúa hablando, pero el sonido se vuelve un eco en mi mente. Estoy encerrado entre el desasosiego que trae su historia y la inquietud de los cambios en la actitud de don Ramón. No sé cuánto tiempo más puedo seguir en esta conversación sin que me den ganas de salir corriendo. ¿Alguna vez has oído algo sobre un accidente que ocurrió aquí hace años?, preguntó de repente, su mirada aún fija en mis ojos. La atmósfera en la taquería parecía cambiar con su tono. Me contó que su amigo, Roberto, había estado involucrado en una pelea justo afuera del fogón. La noche en que sucedió, el lugar estaba igual de lleno, con risas y voces en el aire. De repente, un grupo de hombres salió de la oscuridad y todo se descontroló. Su voz era tan grave que me hizo temer que estaba recordando algo más personal que un simple accidente. Entonces, me miró y me preguntó si había notado algo raro entre la clientela esa noche. Me pasé la mano por la nuca, sintiéndome incómodo. Me di cuenta de que no solo el hombre me observaba, otros también estaban prestando atención a nuestra conversación. Miré hacia la mesa del grupo de jóvenes. Ellos reían todavía, pero sus risas sonaban forzadas, como si quisieran cubrir el aire pesado que se había instalado entre nosotros. Había un silencio extraño y tenso, que parecía más apropiado para un lugar donde ocurren secretos oscuros. Mientras hablaba, la inquietante mención del accidente comenzó a girar en mi cabeza como un eco, y no pude evitar cuestionar si era una historia real o si estaba a punto de ser parte de algo más siniestro. Un grito estruendoso rompió el silencio y la música de la taquería se interrumpió de inmediato. Todos volteamos hacia la ventana. Desde mi asiento, vi a un grupo de 4 personas discutiendo furiosamente en la acera. Sus gestos eran agitados, y aunque no podía escuchar lo que decían, el lenguaje de sus cuerpos me decía que la discusión no era trivial. El ambiente en el fogón se volvió tenso, como si el aire se hubiera espeso de repente. La risa del grupo de jóvenes a mi lado se extinguió, y las miradas de los demás clientes se dirigieron a la escena afuera. Pude ver que don Ramón intercambiaba miradas nerviosas con algunos clientes, su expresión se mecía entre la preocupación y la desconfianza. Sentí un escalofrío, como si un mal presentimiento se cerniera sobre el lugar. Algunos murmuraban entre ellos, mientras el hombre de la esquina se inclinaba un poco hacia adelante, atraído por la situación. En mi interior crecía una ansiedad incontrolable. Quería quedarme allí, pero al mismo tiempo anhelaba que todo se tranquilizara. Las voces de la taquería se convirtieron en un murmullo distante, y no pude evitar preguntarme qué estaba sucediendo realmente afuera, sintiéndome cada vez más como un espectador atrapado en una situación amenazante. El hombre se ríe de forma extraña, una risa que no suena natural ni amigable. No te preocupes, dice, aquí pasan cosas peores. Justo en ese momento, algo me llama la atención por la ventana. Un hombre sale corriendo de la discusión, un cuchillo brilla en su mano. El corazón me late con fuerza en el pecho, un escalofrío me recorre la espalda. La tensión dentro de la taquería se siente como una presión en el aire, la risa y la música han quedado atrás, sumidas en un silencio incómodo. Es como si todos los ojos estuvieran fijos en esa escena externa, en lugar de disfrutar de su comida. Me giro hacia el hombre de la esquina, tratando de buscar una explicación en su rostro, pero su mirada está tan fija en mí que esa conexión se vuelve inquietante. Mi estómago se revuelca. Las advertencias que he escuchado sobre el lugar empiezan a cobrar vida. En mi mente, las palabras del extraño resuenan como un eco, la idea de que la taquería pueda ser un escenario para algo más oscuro se apodera de mí. Quiero salir de allí, la necesidad de dejar ese lugar aumenta con cada segundo que pasa, pero no puedo moverme. El hombre en la esquina me reduce a la impotencia con su mirada, mientras de fondo el caos se desata y yo solo quiero escapar. Me levanto con la intención de salir, pero el hombre me agarra del brazo con fuerza. Su mano es fría y tiene un agarre firme que no esperaba. Aún hay más historias que contar sobre este lugar, dice en un tono bajo, casi susurrante, pero con un matiz amenazante. Su mirada se intensifica y al mirar a su rostro, el sudor se acumula en mi frente. El caos afuera sigue,
pero en este momento, el murmullo de la taquería se ha silenciado por completo, y todos parecen haber olvidado sus comidas para observarnos. Mi corazón late con fuerza, me advirtiendo que no me aleje del fogón por mucho tiempo. Sus palabras tienen un peso que me incomoda, no hay ninguna broma en su rostro. Solo hay una seriedad inquietante que me hace sentir atrapado. El ambiente que hace unos minutos era amigable ahora resulta opresivo, casi como un juicio. La atmósfera ha cambiado, y la simplicidad de estar en una taquería ha desaparecido. La idea de lo que puede ocurrir aquí empieza a darme vueltas en la cabeza, y con cada segundo que pasa siento que mi capacidad para hablar se desvanece. Mi mente se debate entre la necesidad de salir de ahí y la curiosidad sobre qué historias puede tener el hombre. Logro zafarme y salgo corriendo hacia la calle, escuchando detrás de mí las risas desquiciadas del hombre. Mis pasos resuenan en el pavimento mientras me alejo, el aire fresco me golpea el rostro, pero no me siento aliviado. A lo lejos, los clientes del fogón reanudan sus conversaciones como si nada hubiera sucedido, inmersos en sus tacos y risas. Me detengo un instante para mirar hacia atrás. El hombre de la esquina sigue ahí, con su gorra inclinada, pero ahora parece sonreír, una risa que atraviesa el bullicio del lugar. Es como si hubiese visto algo que los demás ignoran por completo. A través de la ventana, puedo ver a don Ramón limpiando la barra, pero su expresión es seria, casi nerviosa. La escena desdibuja esa idea de un lugar común, y yo me siento como un extraño en ese ambiente tan familiar. Intento sacudirme la inquietud, pero, a pesar de la distancia que he tomado, un escalofrío recorre mi espalda. Es como si ese hombre me mirara a través de la calle, como si su advertencia aún resonara en mi mente. Las luces del lugar titilan un momento y vuelvo a pensar en lo que pasó. Me doy cuenta que simplemente no puedo ignorar lo que he visto ni las advertencias que se agolpan en mi cabeza. Al llegar a casa, mis manos aún temblaban por la tensión de lo que había vivido. Me senté en la sala, con el corazón todavía acelerado, abrí mi laptop. Inicié una búsqueda rápida sobre el fogón y como un balde de agua fría, me encontré con un reportaje que detallaba un asesinato ocurrido años atrás a unas pocas calles de allí. La historia hablaba de un hombre, Roberto, que había sido apuñalado en una pelea justo frente a la taquería, un incidente que había dejado mucho dolor y miedo en la comunidad. Las palabras del extraño resonaron en mi mente: las taquerías no son lugares seguros a esta hora de la noche. Recordé su tono grave y como había mencionado que venía a recordar a su amigo. La incomodidad que había sentido en su presencia ahora se transformaba en una inquietud más profunda. No era solo una historia pasajera, había un trasfondo real y doloroso. Mi mente se llenaba de preguntas sobre quién era realmente ese hombre, qué más sabía sobre la taquería y si el peligro aún acechaba en ese rincón de la ciudad. No podía sacarme de la cabeza la idea de que había algo más en el fogón de lo que parecía a simple vista, y ese pensamiento me dejó inquieto toda la noche. No puedo dejar de pensar en lo que sucedió en el fogón. La cama se siente fría y mi mente no se detiene. Me levanto y me sirvo un vaso de agua, aunque apenas puedo tragar. El recuerdo del hombre, su voz baja y su mirada inquietante, se repite en mi mente como un eco. Sus palabras sobre la inseguridad de este lugar ahora me retumban como un mantra. Todo lo que parecía cotidiano, cómodo y familiar se ha vuelto espeso y opresivo. Me asomo por la ventana hacia la calle oscura. Aunque el barrio suele ser tranquilo, la calidez de las luces del lugar resalta una sensación de peligro en la noche. Desde que llegué a casa, he buscado respuestas en mi computadora sobre el incidente mencionado por el hombre. Leo sobre Roberto y el asesinato, y cada línea me hace sentir un nudo en el estómago. Es como si cada taco que había disfrutado se hubiera convertido en un recordatorio de lo que acecha en la oscuridad. Siento un escalofrío mientras pienso en la posibilidad de que esta historia, tan tragicómica y trivial para muchos, encierre una verdad más inquietante. Cierro los ojos, pero la risa distante y los murmullos de la taquería no se apagan. Una parte de mí anhela la simplicidad de un taco, pero la otra sabe que a veces, bajo la superficie, los lugares más familiares pueden esconder historias que nunca querríamos conocer.